vamos a conocer otras herramientas que necesitamos para el trazado de las líneas de influencia. Entonces empezamos con el principio de los trabajos virtuales. Bueno, ustedes los diagramas que hicieron la semana pasada con las cadenas cinemáticas cuando les daban un grado de libertad, eran diagramas de desplazamientos virtuales. Entonces, decimos que son desplazamientos virtuales porque son desplazamientos muy pequeños, infinitésimos, y son compatibles con la condición de vínculo de la chapa. ¿Qué quiere decir esto? Como nosotros sabemos que en el plano una chapa tiene 3 grados de libertad, y si se deja alguno de esos grados de libertad sin restringir, entonces tendría una posibilidad de movimiento. Por ejemplo, supongamos la viga que tenemos acá AB. Entonces, si la vemos del modo que está dibujada acá a la izquierda, tenemos que está isostáticamente sustentada. Entonces, esta viga tiene los 3 grados de libertad restringidos. Si nosotros eliminamos, por ejemplo, el apoyo en B, que es un apoyo simple, tendríamos una chapa con un grado de libertad. Entonces, al no tener este apoyo, esta chapa que tiene 3 grados de libertad, con el apoyo doble en A, tiene restringidos 2, entonces le queda 1 grado de libertad. Esta chapa podría tener un desplazamiento virtual compatible con la condición de vínculo, o sea, acá en A está apoyada con un vínculo en un vínculo doble, que eso le impide que se desplace tanto verticalmente como horizontalmente, y lo único que permite es rotación. Por lo tanto, esta chapa AB podría rotar alrededor de A, que en ese caso sería el polo de la chapa. Si eliminamos ese apoyo simple, esta chapa se convierte en un sistema hipostático, porque hay un grado de libertad que está libre. Para conseguir un sistema equivalente, una vez que eliminamos ese apoyo simple, tenemos que colocar la reacción que sería la resultante de ese apoyo B. Entonces, si sacamos ese apoyo y colocamos una fuerza igual a la fuerza que ejerce ese apoyo que eliminamos, entonces el sistema sería equivalente, pero con un grado de libertad. Entonces tenemos acá a la derecha, esto sería una chapa que está en equilibrio porque está puesta la fuerza RB, pero que podría tener un desplazamiento virtual alrededor de su polo, que en este caso coincide con el apoyo en A. Entonces decimos que el desplazamiento virtual que podría tener esta chapa es una rotación virtual. Entonces, a partir de eso vamos a definir el trabajo virtual.
Para eso vamos a definir primero qué es trabajo. Si nosotros consideramos una partícula A y en ella está aplicada una cierta fuerza F, si esa partícula A se mueve hasta un punto B, se desplaza a una distancia D, decimos que el trabajo de la fuerza F en A es el producto de esa fuerza, pero en la componente en la dirección del desplazamiento, es decir, en este caso sería F coseno de alfa, por la distancia recorrida, o sea, por el desplazamiento D. Entonces queda definido así el trabajo, F por D coseno de alfa. Ese trabajo se considera positivo si el sentido de la fuerza coincide con el sentido del desplazamiento. Supongamos que tenemos una chapa, como la dibujada acá abajo, y sobre la cual está aplicada un par de fuerzas, P y menos P, aplicadas en un punto A1 y A2. Esa chapa tiene su polo, que acá está representado con O, es decir, que puede girar alrededor de ese punto. Si nosotros, o sea, en la posición en la que está acá en negro A1 y A2, es cuando está quieta, si le damos una rotación infinitésima θ, entonces esos puntos A1 y A2 pasarían a A1', A2'. Eso ustedes ya vieron que al ser una rotación infinitésima, o sea, esto es muy poquito lo que gira, se puede considerar que el punto varía, o sea, baja en forma perpendicular a la línea que une el polo con el punto, porque si no tendría que hacer una forma curva. Entonces, las nuevas posiciones, o sea, el punto A1 y A2 se desplazan hacia los nuevos puntos señalados con prima. Entonces, el trabajo de ese par de fuerzas va a ser igual. Como el desplazamiento del punto 2, delta 2, coincide con el sentido, o sea, el sentido del desplazamiento y el sentido de la fuerza P son en la misma, o sea, iguales los dos para abajo, tenemos que el trabajo P por delta 2 va a ser positivo. Ahora, el punto 1 se desplaza hacia abajo, pero la fuerza aplicada en ese punto es hacia arriba. Por lo tanto, el trabajo es negativo. Entonces tenemos que el trabajo total en la chapa que tenemos representada acá va a ser P por delta 2 menos P por delta 1. Ahora, ¿qué sabíamos con respecto a estos desplazamientos? Habíamos visto, o lo vieron en la clase pasada, que cuando la rotación es muy pequeña, o sea, este ángulo es infinitesimal, se puede reemplazar al seno del ángulo y a la tangente del ángulo por el arco directamente, o sea, por el ángulo θ. Entonces, si nosotros colocamos este desplazamiento delta 1 y delta 2 en función del ángulo θ, tendríamos que decir que la tangente de θ es delta 2 sobre la distancia de 2 y delta 1
sobre la distancia de 1 también sería la tangente de θ. Entonces reemplazamos esos desplazamientos delta 1 y delta 2 por esa relación. Entonces queda que delta 2 es θ por la distancia de 2 y delta 1 es θ por D1. En definitiva, como el ángulo es el mismo, queda P por θ por D2 menos D1. Y D2 menos D1 no es otra cosa que D, que es la separación entre el par. Entonces tenemos que el trabajo es igual a P por θ por D. Y P por D es el momento del par. Entonces es el momento por la rotación θ. Entonces, el trabajo de un par es igual al momento por la rotación. O sea, para que haya trabajo, cuando hay un par aplicado, debe haber una rotación. O sea, el desplazamiento asociado es la rotación. Supongamos que tenemos una cadena cinemática donde dos de esas chapas están unidas por una articulación intermedia, que está representada acá por A1 y A2. A1, 2, perdón. Entonces, esa es la articulación que vincula a esas dos chapas. Cada una de esas chapas tendrá sus polos que forman parte de la cadena cinemática. Y tenemos aplicado en la chapa S1 un momento y en la chapa S2 otro, los dos de igual intensidad. Entonces, el trabajo, en ese caso, o sea, a diferencia de lo que veíamos acá cuando era una única chapa, el trabajo lo vamos a determinar teniendo en cuenta la rotación relativa. ¿Qué es la rotación relativa? Es la rotación de una chapa respecto de la otra. Es como si consideráramos, en este caso, que esta chapa S1 no se mueve y que solamente se mueve S2. En realidad, si esto forma parte de una cadena cinemática, probablemente esta chapa S1 también se mueva. Pero entonces, para ver lo relativo, es considerarlo como si estuviese quieto y ver la rotación que hay respecto de la chapa que consideramos quieta. Y en este caso está acá representada por un θ 2,1. Y está indicando desde la chapa que se queda quieta hasta la chapa que se mueve. Y apunta hacia la que se mueve. Ustedes ven que está escrito como θ 2,1, la que se mueve y atrás la que se queda quieta. Así se representa la rotación relativa. Entonces el trabajo del par lo podemos expresar como el momento por esa rotación relativa. En realidad, si consideráramos la rotación de todas las chapas y esta también, entonces haríamos este momento por la rotación de esta chapa, más este momento por la rotación de esa chapa, pero si hacemos la sumatoria, en definitiva nos va a quedar que el trabajo va a ser igual al momento por la rotación relativa entre las chapas. Entonces, esto es algo que vamos, tanto la rotación absoluta, como sería en el caso anterior, y la rotación relativa, vamos a usar mucho en lo que sigue. Entonces, a partir de estas definiciones de trabajo, o sea, ya vimos el trabajo de un par y también el trabajo de una fuerza. El trabajo de una fuerza sería la fuerza por la distancia, o sea, la fuerza descompuesta en el sentido del desplazamiento y por la distancia del desplazamiento del punto. Entonces, podemos definir
el principio de los trabajos virtuales. El principio de los trabajos virtuales nos dice que si un sistema está en equilibrio, la suma de los trabajos de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas debe ser igual a 0. Y acá está representado como la suma de los trabajos de las fuerzas externas igual a la suma del trabajo de las fuerzas internas. Entonces, esta es una condición necesaria y suficiente para garantizar que el sistema está en equilibrio. Veamos cómo aplicamos el principio de los trabajos virtuales en un ejemplo simple. Queremos calcular la reacción en el apoyo simple B de la viga que está cargado con un par de cargas P1, P2 ubicadas a una distancia L1 y L2. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y para aplicar el principio de los trabajos virtuales tenemos que poder darle un desplazamiento virtual a la chapa o las chapas si fueran parte de una cadena cinemática. En este caso es una única chapa y acá está por supuesto con los 3 grados de libertad restringidos. Entonces, como queremos averiguar la reacción en B, eliminamos ese apoyo dándole un grado de libertad compatible con la condición de vínculo de esta chapa y colocamos RB, que es nuestra incógnita, que sería el valor de la reacción en B para el estado de carga P1, P2 en la viga. Entonces, tenemos un sistema equivalente, pero con un grado de libertad. Entonces, podemos construir el diagrama de desplazamientos virtuales. Como dijimos, esta chapa, todo esto, tendría su polo coincidente con el apoyo doble, porque como ustedes saben, el polo es un punto de la chapa que puede estar dentro de la chapa o puede estar fuera, pero tiene la característica de que no puede desplazarse ni verticalmente ni horizontalmente y solo tiene permitido la rotación. Y esa es una característica de los apoyos dobles. Entonces, todos los apoyos dobles constituyen un polo. Entonces, acá tendríamos en A el polo. Por lo tanto, ese punto no se va a desplazar, pero sí va a rotar alrededor de ese punto. Construimos, trazamos la línea de referencia y le damos una rotación arbitraria θ a la chapa. Entonces, hacemos girar un cierto ángulo θ y tenemos construido el diagrama de desplazamientos. Entonces, siempre el sentido del desplazamiento se marca desde la parte fija, que en este caso es la línea de referencia, que sería esta viga quieta. Entonces tenemos la línea de referencia y es donde quedaría la viga si rotara ese ángulo diferencial θ. Entonces, el desplazamiento del punto 2 va desde la referencia hacia el desplazado. El del punto 1 también de la referencia al desplazado y el punto B también desde la referencia al desplazado. Entonces planteamos ahora el principio de los trabajos virtuales. Tenemos P1 por el desplazamiento eta1. Como P1 es vertical, el desplazamiento también es vertical, entonces P1 por eta1
y tienen el mismo sentido, entonces tenemos un trabajo positivo, el trabajo de la fuerza P1. Vamos a P2, vemos que P2 es vertical, el desplazamiento también es vertical y son en el mismo sentido, por lo tanto el trabajo será P2 por eta 2, positivo. Cuando vamos a RB, vemos que el sentido de RB es hacia arriba, que esto es supuesto, porque yo lo supuse y lo coloqué para arriba. Y por supuesto que por el estado de carga va a dar para arriba, pero no en todos los casos son tan simples como esta viga como para que uno sepa. Eso lo suponen. Después, según el resultado, van a ver el sentido de la fuerza o del esfuerzo interno que ustedes están tratando de encontrar. Entonces, yo lo supuse para arriba, entonces RB por eta B producen un trabajo negativo, que es lo que tenemos acá. Y esto tiene que ser igual a 0 para que este sistema esté en equilibrio. Entonces, ahora hacemos lo mismo que hicimos recién, reemplazar cada uno de estos valores de desplazamientos por la relación con la rotación, o sea, como si fuese la tangente. Entonces, eta 1 va a ser tita por L1, eta 2 tita por L2, y el eta del punto B será tita por L. Entonces reemplazamos acá y tenemos la ecuación de trabajo. Como tita aparece en todos los miembros, es un valor no nulo, entonces lo podemos simplificar y obtenemos P1 por L1 más P2 por L2 menos RB por L, igual a 0. Y de ahí despejamos RB. Entonces tenemos RB igual a P1 por L1 más P2 por L2 sobre L. Esta ecuación, de ahí sacamos el valor de RB. Y si ustedes se fijan, es el mismo valor que hubiésemos obtenido si planteábamos, por ejemplo, suma de momentos en A. Diríamos menos RB por L más P1 por L1 más P2 por L2. Y de ahí despejamos RB. Esta es la misma ecuación. Entonces, aplicando el principio de los trabajos virtuales, llegamos al mismo valor, es decir, que podemos conocer el valor de la reacción en B. Entonces, podríamos, sin plantear las ecuaciones de equilibrio, podríamos, a partir del aplicar el principio de los trabajos virtuales, encontrar las reacciones de alguna estructura. Para practicar acá yo les sugiero que como ustedes ya en el TP3 ya tienen que es el trabajo práctico de reacciones calculadas, o sea, resueltos los ejercicios, que agarren por ejemplo el ejercicio 1 y que apliquen el principio de trabajos virtuales y comparen los resultados que obtienen de calcular las reacciones con lo que hicieron en el trabajo práctico 3. Eso sería una práctica para que puedan aplicar el principio para conocer alguna reacción o algún esfuerzo interno. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Si la ecuación que obtenemos es la misma, ¿qué ventaja podríamos decir que tiene este método? Este método tiene, o sea, por ahora podrías decir que no, pero para lo que lo vamos a usar, no podés usar las ecuaciones de equilibrio. Cuando lo usemos al principio de los trabajos virtuales para el trazado de líneas de influencia. Entonces, en realidad les sirve para esto también y para demostrarle que se verifica el equilibrio,
pero en realidad lo usamos para otro caso, no para calcular las reacciones. ¿Mm? Claro, gracias. Perfecto. Bueno, por ejemplo, en este ejercicio, en este ejemplo, ¿qué queremos hacer? Calcular el valor del corte en una sección que está marcada acá como SS. Esta viga es simplemente apoyada cuando tenemos este estado de carga. Que esto también ustedes lo pueden hacer, como ya venían calculando esfuerzos internos. Entonces, para este caso, como es un esfuerzo interno, tenemos que darle a esa sección, y nos pide el corte, tenemos que darle a esa sección SS una posibilidad de desplazamiento, liberarle un grado de libertad. Ustedes saben que en el caso anterior, como queríamos RD, sacábamos el apoyo y le dábamos grado de libertad, porque se tiene que desplazar justamente el punto donde nosotros necesitamos calcular, bueno, en ese caso la reacción y ahora el corte. O sea, le tenemos que dar un movimiento a este punto, asociado con el corte. Ustedes saben que el corte en esta sección sería como un cizallamiento, un movimiento hacia arriba o hacia abajo entre las dos caras de la viga. Entonces lo que tenemos que liberar es el movimiento, el desplazamiento vertical en este punto. Para eso nosotros usamos un par de bielas paralelas, como estas verdes que yo grafiqué acá. Entonces cortamos esta sección y colocamos un par de bielas paralelas uniendo las dos caras que cortamos. Esto, por supuesto, que es una longitud infinitésima, es diferencial. Las caras están juntas ahí en SS en realidad. Entonces, este vínculo le permite, ahora ya se transforma en una cadena cinemática, porque tenemos esta chapa y esta, en donde al aplicarle esas bielas paralelas le permite que se desplace hacia arriba y hacia abajo, pero no que se desplace horizontalmente ni que roten una respecto de la otra. Esto no les permite rotar. Entonces, lo primero que yo tendré que hacer para poder construir el diagrama de desplazamiento es encontrar los polos de esta cadena cinemática. Como dijimos acá, como tengo un apoyo doble en A, yo ya sé que ese es el polo de esta chapa, S1. Pongamos este es S1, entonces esa chapa ya tiene el polo en A, porque ese punto no se desplaza, pero sí rota. Ahora, entonces sería lo que está representado acá con O1. La chapa O2, ¿cómo puedo encontrar el polo? Eso ustedes ya lo vieron la semana pasada. Y yo tengo dos datos acá. Uno, la vinculación que existe entre las dos chapas, que son estas bielas paralelas. ¿Qué hacen? Yo no puedo decir que esto es una articulación, porque en realidad no es. Son dos bielas que le permiten desplazamiento. Si fuera articulación, rotaría. Entonces no es que tengo una chapa articulada con la otra. La articulación entre la chapa 1 y la chapa 2 va a estar donde se unan las líneas en la dirección de cada una de las bielas. O sea, yo proyecto esto porque los desplazamientos de estas serían en este sentido, entonces el polo se encontrará en la perpendicular al desplazamiento, y en este caso, como son paralelas, será en el infinito, en la dirección horizontal. En el infinito está la articulación 1, 2. ¿Qué más sé? Que el punto B se puede desplazar en este sentido.
Por lo tanto, por una de las leyes, yo sé que el polo va a estar en una perpendicular que pasa por el punto, o sea que pasa por B, una perpendicular a la dirección de desplazamiento. O sea, tengo que trazar una perpendicular acá, o sea, sería en esta dirección. Entonces yo digo, polo, la articulación que está en el infinito horizontal se va a cruzar con la perpendicular por B, y entonces ahí encuentro el polo de la chapa 2. Entonces ya tengo los polos de ambas chapas, le doy un desplazamiento arbitrario a cualquiera de ellas. En este caso, supongamos que le damos un desplazamiento, una rotación θ1 a la chapa S1 y se viene hacia acá. Como estas son bielas paralelas, el desplazamiento de la chapa 2 tendrá que ser paralelo por esa articulación que está en el infinito. Es como si estas chapas rotaran respecto de un punto que está en el infinito. Entonces, en ese caso, se transforman en dos desplazamientos paralelos. En vez de rotar, se desplaza. Entonces, esta línea y esta son paralelas. Y ahí tendré la rotación de la chapa S2. Entonces, voy a plantear el principio de los trabajos virtuales. Para eso, marco los desplazamientos de cada uno de los puntos donde están aplicadas las fuerzas. Otra cosa que me olvidé de decirle, acá cuando tengo, digamos, la cadena cinemática con el grado de libertad liberado por estas bielas, para que este sistema quede en equilibrio, yo tengo que colocar en cada una de las caras de las chapas Q, que sería el valor del corte en esa sección. Entonces, colocando esto es como si yo tuviese la viga en su estado original de equilibrio. Entonces, ahora tendré un par de fuerzas en cada cara de las chapas. Entonces, el desplazamiento de la chapa S1 es este, y el desplazamiento de S2 es este. Por lo tanto, el punto donde está aplicado P1 se desplaza hacia abajo, el punto donde está aplicado Q, que está sobre la chapa S1, también viene hacia abajo, desde acá para acá, así, esto, y el punto de donde está aplicado Q va desde acá hacia arriba, y eta 2 también desde el eje de referencia hacia arriba. Entonces, aplicamos el principio de los trabajos virtuales. Acá ustedes ven que esto sería como si fuese un par, pero nada más que la distancia entre una y otra no es una distancia de finita, sino es infinitésima, están casi pegadas. Entonces, el principio de los trabajos virtuales me dirá que el trabajo de la fuerza P1 va a ser positivo porque están con sentidos, la fuerza y el desplazamiento con el mismo sentido. El trabajo de la fuerza P2 va a ser negativo porque P2 va hacia abajo y eta 2 va hacia arriba. Y el trabajo de Q acá está expresado como un desplazamiento relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo consideré, en este caso, que la chapa S1 está quieta, es como si este fuese la posición 0, y que solamente 2 se mueve respecto de esa chapa, por eso se llama relativo. Entonces, en vez de marcar el desplazamiento de la parte 1 por un lado y el desplazamiento de la parte 2 por otro, yo considero directamente como si esta estuviese quieta.
Entonces, si esta está quieta, el trabajo de esta no existiría porque no se desplazó supuestamente. Entonces, el único que generaría trabajo es el que está aplicado en la que se mueve. Entonces, es Q por eta 2, 1. Y yo, como yo dije que la que se moviera 2, siempre la flecha va hacia la parte que se mueve. Por eso se llama eta 2, 1. Si yo hubiese puesto para abajo, sería eta 1, 2, y querría decir que esta, la S2, es la que está quieta y la que se mueve es S1. Entonces yo considero que la que se mueve es 2. Entonces me queda más, porque el desplazamiento va hacia arriba y Q está hacia arriba, Q por eta 2, 1. Y ahora calculo, o sea, reemplazo los desplazamientos eta en función de las rotaciones. Y como los desplazamientos de las dos chapas son paralelos, θ 1 y θ 2 tienen que ser iguales. Entonces reemplazo eta 1 como θ 1 por A, que sería la distancia donde está aplicado P1. Eta 2 va a ser θ 1 por B, que es la distancia, o sea, sería esta distancia. Y eta 2, 1 va a ser θ 1, si le llamamos X a la distancia donde está la sección SS a partir del apoyo A, tendríamos θ 1 por X más θ 1, que sería este pedazo, más θ 1 por L menos X, que es este pedazo. Si resuelvo esto, me queda que es θ 1 por L. Entonces obtengo el valor del corte en la sección SS, que era lo que yo quería averiguar. Y esta forma del corte es lo mismo que si ustedes hubiesen calculado corte en una sección, entrando por izquierda o por derecha. Por supuesto que esta forma, como ya me preguntaron, parece más complicada que la anterior, y ustedes, si tuviesen que calcular el corte, harían las expresiones que tenían de esfuerzos internos. Pero ahora ya vamos a ver en qué usamos este principio de los trabajos virtuales. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, vamos bien. Es un poco diferente a lo anterior, pero vamos bien. Sí, bien diferente. Pero tiene que ver con lo que ustedes ya vienen viendo. Ahora, entonces, vamos a pasar a lo que llamamos líneas de influencia. Y eso lo voy a tratar, o sea, les voy a mostrar primero un poquito para ver la definición, pero después lo vamos a hacer a mano. Líneas de influencia. ¿Y para qué sirven estas? Si nosotros tenemos algunas estructuras que están sometidas a cargas móviles. Un ejemplo podría ser ese puente que está dibujado ahí. Entonces, las cargas, aparte de tener su carga, el peso propio, todas las cargas estáticas a las que está sometida, también tendrá la carga del tráfico, o sea, los autos, camiones o todo lo que circule por ese puente. Esas cargas, por ejemplo acá, este auto, cuando está posicionado en esa posición donde está en el momento en X, y va a generar un cierto esfuerzo en cada una de estas barras del reticulado que soporta el puente.
por ejemplo, en, qué sé yo, en la barra de H. Ustedes ya vieron reticulado y eso puede estar sometido a tracción o compresión según el estado de carga. Igual que a las barras del cordón superior o las del cordón inferior o a las diagonales. Entonces, esta CH, cuando el auto está acá, supongamos, está sometida a un determinado esfuerzo de compresión. Si ese auto se mueve, probablemente esa barra cambie y empiece a trabajar a tracción. Y va cambiando el valor de acuerdo a cómo se van moviendo las cargas en el tablero. Entonces, cuando se diseña este tipo de estructuras, es importante saber qué va a pasar cuando están actuando esas cargas móviles. ¿Cuáles serían los casos más desfavorables para poder hacer un buen diseño? Porque si consideramos todo estático como está, no es la realidad. Y puede ser que haya, en este caso, barras que estén sometidas a esfuerzos en los que nosotros nunca los tuvimos en cuenta. Eso pasa en los puentes, también pasa en el caso de los puentes grúas, cuando se mueve, se desplaza en el carril el puente, entonces esa carga se va moviendo y la viga que soporta eso hay que analizarla también con ese, o sea, considerando la variación de posición de la carga. Y hay muchos otros, otras estructuras que tienen, que están sometidas a la acción de cargas que se mueven. Entonces, para eso usamos el concepto de línea de influencia. Entonces, supongamos que tenemos acá una viga simplemente apoyada, sometida a una carga unitaria, puntual, móvil. O sea que esta carga se puede mover. Acá está marcado como que está en una posición X para decir que es un punto cualquiera a lo largo de esta viga. Entonces, esa carga puntual, concentrada y unitaria va a provocar en esta sección S, que yo la pongo fija en una distancia XS, un cierto valor de los esfuerzos internos, de MS, QS, NS, si tuviese, en este caso no existiría porque no hay esfuerzo normal. Y ese esfuerzo, supongamos M, el momento, si la carga está aplicada acá, va a tener un valor diferente a si la carga está acá o si está para el otro lado. Entonces eso es lo que queremos determinar. ¿Qué valor tiene el esfuerzo que nosotros consideramos o la reacción, porque también se puede hacer para alguna reacción, en una sección fija cuando la carga unitaria se mueve a lo largo de la estructura? Entonces, ese efecto que se va a generar acá, que podrá ser M, Q, N, o si fuese en algún punto como de los apoyos la reacción, acá está representado como E sub S, es una función de X, porque depende de la posición de la carga. Va a cambiar según la carga esté posicionada en diferentes puntos X. A esa función se la denomina función de influencia. Y al diagrama, o sea, la representación gráfica de esta función de influencia es lo que se denomina línea de influencia.
Entonces, acá está la definición, que es algo que se la tienen que conocer bien para el examen final, porque patinan bastante con esto, de línea de influencia. Entonces decimos que línea de influencia es un diagrama, que ya vamos a ver cómo lo obtenemos, en donde las ordenadas del diagrama, que sería la representación de esta f de x, el valor de las ordenadas leídas en una cierta escala nos dan el valor de la magnitud que estamos buscando, supongamos m, nos dan el valor de m, en una sección fija, o sea, el valor de m siempre en el mismo punto, q o n o lo que sea, cuando la carga unitaria móvil se ubica en una abscisa x, que es la ordenada en la cual se leerá el valor del esfuerzo. Entonces, esto que está acá en rojo, ustedes lo tienen que saber más que a su nombre y entenderlo. Entonces ahora vamos a explicar el método para el trazado de línea de influencia. Existen dos métodos, un método estático y un método cinemático para el trazado. Nosotros solamente vemos el método cinemático para trazado de línea de influencias. Si ustedes se fijan en el libro de Llanos, están explicados los dos métodos, pero nosotros solamente vemos el método cinemático. Y para aplicar este método es que necesitamos los diagramas de desplazamientos que ustedes vieron en el tema de la semana pasada y aplicar el principio de los trabajos virtuales, que es lo que vimos recién. Entonces, para eso es lo que usamos para trazar línea de influencia. Entonces, supongamos que queremos conocer, o sea, trazar el diagrama de líneas de influencia de la reacción en B. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Tengo que trazar primero el diagrama de desplazamientos virtuales. Entonces le tengo que dar un grado de libertad a esa cadena cinemática, de modo que yo pueda construir un diagrama de desplazamiento, porque así como está, esto no se va a desplazar nunca. Como yo quiero conocer RB, saco el vínculo asociado a la vertical en B acá y pongo en evidencia el valor de la reacción de ese apoyo. Entonces acá tendría un sistema equivalente, con un grado de libertad, pero que no se puede, o sea, no pierde el equilibrio porque yo puse esa fuerza. Pero sí, yo podría construir ese diagrama de desplazamientos virtuales. Entonces tengo la chapa. Como este es un apoyo doble, es su polo. Entonces en este caso es simple porque tengo una única chapa. Acá está el polo. O ese punto no se desplaza, pero sí rota. Entonces le puedo dar una rotación infinitésima. Entonces hago girar la chapa, que podría haberla hecho para arriba. Eso es arbitrario. Entonces la hago girar y la nueva posición de este eje vendría a quedar acá, en verde. Y tengo construido lo que era el diagrama de desplazamientos virtuales. A partir de ese diagrama, yo voy a plantear el principio de los trabajos virtuales. El principio de los trabajos virtuales me decía que la suma de los trabajos de las fuerzas externas e internas, si están en evidencia, tiene que ser igual a 0.
o sea, de todas las fuerzas que están actuando en la estructura. En este caso, tenemos la fuerza unitaria y RB, que no sé cuánto vale. Entonces, si yo considero, para plantear esto, la dejo fija en algún momento, en algún punto, a la fuerza unitaria. Entonces ahora está aplicada ahí. Entonces este sería el desplazamiento de este punto. Y acá, asociado al punto B, el desplazamiento de B. Entonces planteo el principio. Digo que el trabajo de la fuerza unitaria por su desplazamiento va a ser positivo, porque van en el mismo sentido. ¿Qué es esto? Como RB yo la supuse para arriba, el trabajo tiene que ser negativo. Entonces, menos RB por eta B igual a 0. Esto es el principio de los trabajos virtuales. Como yo tengo dos términos acá, si este es positivo, este siempre tiene que ser negativo. Si este es negativo, este será positivo. Entonces, ¿qué es lo que me fija cómo yo voy a colocar esto? El desplazamiento. Si yo el desplazamiento, si la rotación la hice hacia abajo, siempre el sentido del desplazamiento va desde el eje fijo hacia donde se mueve. O sea, yo a eta B no lo podría haber puesto para arriba, sería un error, está mal marcado. El desplazamiento va hacia donde se mueve. Entonces esto ya está definido, sí o sí va para abajo. Entonces, si yo tenía que esta iba para abajo y esta también, entonces era un trabajo positivo y esta tiene que ser al revés, porque el trabajo acá tiene que ser negativo para que me dé algo cero. Si sumo dos cosas, nunca voy a llegar a algo cero. Entonces, por eso yo ya sabía que esto iba para arriba. Entonces, a partir de la ecuación del principio de los trabajos virtuales, despejo RB. Entonces RB me queda igual a 1 por eta 1, que es esto que está acá, sobre eta B. Esto que yo dibujé acá va a estar, esta viga, o sea, la longitud de esta, yo la grafico en una cierta escala de longitud, que lo serán en metros seguramente, porque la longitud de la viga serán 5, 6, 7 metros, no sé. Entonces, yo hago una escala en metros y los desplazamientos son en centímetros, que es lo que yo mido. Entonces, por eso acá los eta están en centímetros. Las fuerzas, en este caso, es kilonewton, puede ser las unidades de fuerza con las que ustedes quieran trabajar. Entonces, a esto que está acá en celeste, yo le llamaré escala de influencia. Porque una vez que yo ya hice este diagrama, este cociente es una constante. Porque ¿qué es? ¿Qué es eta B? Y yo vengo con una regla y mido acá. ¿Cuánto mide esto en centímetros? Es esta longitud en centímetros. Ese es el valor que yo pondré acá. Supongamos 2,5 centímetros. 2,5 centímetros, entonces me queda 1 sobre 2,5. Esa es la escala de influencia. Entonces, RB, ¿qué me dice esta ecuación? RB, cuando la fuerza unitaria está aplicada acá, yo vengo, mido este valor en centímetros, supongamos 8 centímetros, no, 0,8, perdón, 0,8 centímetros, supongamos que esto mide 0,8. Vengo, lo coloco acá, donde está eta 1, 0,8. Lo multiplico por este cociente que da 1 sobre 2,5 y me da el valor de RB. O sea, será el valor que reacciona en B cuando yo tengo la carga aplicada acá. Si ahora esta carga yo la muevo y la coloco acá,
tendré que venir y medir el desplazamiento donde está la carga. Mido esto, mido ese valor, vengo acá, lo pongo acá en centímetros, multiplico por esto que ya era fijo y me da el valor de RB cuando la carga unitaria está aplicada acá. Si yo, por ejemplo, tengo la carga unitaria aplicada acá y el desplazamiento este es 0, entonces esto se hace 0 y RB vale 0 porque RA tomará todo el valor de la carga unitaria. Y cuando la carga esté acá, RB va a valer lo mismo que la carga. Entonces, acá vemos, según el diagrama, que RB va a ir cambiando de valor según donde esté posicionada esta carga unitaria. Y eso es lo que es línea de influencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a tratar de explicar qué pasa cuando queremos trazar línea de influencia de algún esfuerzo interno. A ver. Acá tenemos, yo les voy a mostrar los mecanismos que necesitamos. En este caso, esto que está en amarillo serían las dos chapas y están unidas por un par de bielas paralelas. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, si yo le doy un movimiento, una rotación a una de las chapas, esto hace esto. No se puede mover así y no pueden, en este caso se mueve un poquito porque no está muy justo, pero no pueden rotar. Entonces tiene un desplazamiento, son paralelas los desplazamientos de las dos chapas. Entonces, cuando nosotros queremos averiguar el corte, y tenemos que asociarlo al desplazamiento en la dirección de la fuerza de corte. La fuerza de corte sería perpendicular al eje del elemento. Entonces, si las fuerzas van así, los desplazamientos que yo tengo que liberar son los verticales. Entonces, cada vez que quiera encontrar la línea de influencia de corte, tendré que colocar dos bielas paralelas. En el caso del momento, yo tengo que analizar la rotación. Entonces, supongamos que tenemos las dos chapas y van a estar, estas son las dos chapas, acá están agarradas. El momento, habíamos visto que estaba asociado a la rotación relativa entre una chapa y otra. Entonces, para permitir que esta chapa rote alrededor de esta, y yo tengo que poner una articulación. O sea, libero, esto antes era todo un elemento rígido, este punto, y como yo quiero el momento acá, tengo que liberar la rotación en este punto. ¿Y cómo la libero? Con una articulación, porque la articulación me va a hacer esto. Esto o para arriba o para abajo. ¿Qué quiere decir? Que esta o esta rotó respecto de la otra. Entonces, si yo prolongara esto, suponiendo que esta es la fija, entonces esta se movería ese giro relativo respecto de la otra. Esto es lo que libera una articulación. Entonces, si yo quiero trazar la línea de influencia de momentos, usaré una articulación en el punto donde yo quiero conocer el momento, y si es un corte,
pondré un par de bielas paralelas. Entonces ahora vamos a ver cómo se traza la línea de influencia para cada uno de esos esfuerzos internos. Supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada como la que teníamos recién, AB, que tiene una longitud L, y yo quiero conocer en esta sección, que yo le voy a llamar II, quiero conocer el valor de la línea de influencia de M en I. La línea de influencia se traza para una carga unitaria móvil. Entonces yo la ubico en cualquier punto. Va a circular por AB. La puedo poner acá, en cualquier parte. Entonces me pide esto. ¿Qué tengo que hacer? En este punto, ese punto, si ustedes se acuerdan de esfuerzos internos, tiene corte y momento. Para este estado de carga tiene corte y momento. Si tuviese una carga inclinada también habría normal. Yo quiero averiguar el momento, entonces tengo que liberar el grado de libertad asociado al momento. El momento y la rotación son los pares asociados, digamos. El momento está asociado a la rotación para generar trabajo y las fuerzas a los desplazamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dibujar de nuevo la viga. Acá tengo el apoyo B, acá tengo el apoyo A. Y donde está la sección que yo quiero averiguar, la articulo. Cuando yo articulo acá, esto que tenía los 3 grados de libertad restringido, queda con un grado de libertad libre, que es la rotación en este punto. Ahora estas chapas se podrán rotar porque yo articulé esto. Entonces esto está hipostático. Entonces, ¿qué hago yo para que se mantenga como un sistema equivalente? Y tengo que poner un par acá, que va a ser igual a ¿qué? Al momento que tiene esta sección antes de que yo la articule. Y ahí quedaría esto equivalente a esto, sería equivalente. Acá tengo que poner un par. Yo todavía no le puse las flechitas. Yo les recomiendo que no las pongan al principio, porque después se confunden cuando colocan los signos. Entonces, yo sé que va a ir un par. Entonces ahora, como esto tiene un grado de libertad, yo puedo trazar el diagrama de desplazamientos de eso. Entonces, yo voy a trazar el eje de referencia y bueno, veré acá qué pasa con las chapas. A ver si tengo una lapicera. Ahí se convirtió esa que antes era una viga, digamos, simplemente apoyada, se convirtió, y que era una única chapa, en una cadena cinemática de 2 chapas. Ahí está. Tengo la chapa que llamaremos S1 y la chapa que llamaremos S2, que era lo que ustedes tienen en los ejercicios del práctico, no sé qué número es, de desplazamiento. Tengo 2 chapas unidas por una articulación intermedia. A esa articulación la llamaremos A1-2. Esta chapa, S1, tiene un apoyo doble, por lo tanto, ese es el polo de la chapa 1, porque no se desplaza, pero sí rota. El polo de la 2, que es esta,
debe estar en una vertical, o sea, ¿por qué vertical? Porque el desplazamiento del punto B es horizontal, está permitido el desplazamiento así. Entonces, el polo estará por una vertical que pasa por ese punto, por una perpendicular a la dirección del desplazamiento. Si esto hubiese sido así, el apoyo sería una perpendicular así, porque es según la dirección de desplazamiento del apoyo. Entonces tiene que pasar por una vertical acá. Ahora no sé si está allá arriba, acá, abajo, dónde anda. ¿Qué otra cosa sé yo? Que los polos de dos chapas consecutivas unidas por una articulación intermedia están alineados. Entonces, polo, articulación y donde se corte con esta está el polo. Entonces, estos tres están alineados y yo también sé que tiene que pasar por esta vertical. Por eso encuentro acá el polo de la chapa 2. Los proyecto acá. Tengo el polo 1, la proyección, y el polo 2. Y por acá está la proyección de la articulación. Entonces ahora le doy un desplazamiento virtual a cualquiera de estas chapas. ¿Y cuál es el asociado? El desplazamiento permitido, una rotación alrededor de los polos. Entonces, supongamos que hago rotar a la chapa S1, entonces le doy una rotación y la chapa S1 llega hasta acá. Y el otro, la otra chapa S2, yo que conozco, un punto es el polo, o sea que tiene que pasar por acá. Y este punto de la articulación pertenece a la chapa 1 y a la chapa 2, que es este punto. Entonces ya conozco el desplazamiento de la chapa 2, o sea, cómo se mueve la chapa 2. Entonces acá yo voy a prolongar la recta esta. Entonces acá estaría A1, 2'. Se fue hasta acá el punto este, que era lo que yo le mostraba cuando veíamos esto. Esto justamente sería, yo tengo la viga y se va para abajo. Es este diagrama. ¿Lo podría haber hecho para arriba? Sí, lo podría haber hecho para arriba. No importa. Que los signos no van a cambiar con lo que ustedes hagan. Entonces ya tengo el diagrama de desplazamientos. Proyecto el punto de aplicación de la carga unitaria y será este. Yo le llamaré eta 1 y tiene este sentido porque va desde lo que está fijo hacia lo que se movió. Y ahora yo tengo asociado al momento, dijimos que era una rotación. Entonces, yo marco, en este caso, cuando tienen dos chapas, la rotación relativa. O sea, digo, bueno, supongamos que esta chapa se queda quieta. Entonces lo que se mueve la otra respecto de esta es este ángulo. Podría haber dicho, supongamos que esta es la que se queda quieta, entonces el ángulo sería en el otro sentido. Entonces, si yo marco hacia la que se mueve, esto se llamará tita 2, 1, porque se mueve la 2 respecto de la 1. Si en ese supuesto que yo hice, yo dije que esta se quedaba quieta, este momento que está acá no genera trabajo, porque no estaría moviéndose, se estaría moviendo solamente esta. Entonces, el momento que yo voy a analizar es este, que está aplicado en la chapa 2. Entonces, tendremos que plantear el principio de los trabajos virtuales. Veamos. Tengo la fuerza unitaria por su desplazamiento y los dos están en el mismo sentido. Entonces tengo 1 por eta 1
que se mide en centímetros. Las unidades de estas serán de acuerdo a la unidad con la que yo esté analizando, con la que yo considere la fuerza. Entonces, trabajo positivo. Por lo tanto, el trabajo del momento tiene que ser negativo. Si este rota en sentido antihorario, el momento deberá rotar en sentido horario para que el producto que me da el trabajo sea negativo. Entonces ahí le coloco el signo yo. Entonces por eso le digo, porque depende cómo ustedes definan esto, será el sentido que tiene acá el momento. Entonces, en la otra cara tendrá que ir ahí. Esos son los pares. Entonces yo tengo que poner menos MI por tita 2,1 igual a 0. Eso dice el principio de los trabajos virtuales. Entonces, despejo MI, que me dará en unidades, supongamos que esto está en kilonewton, así trabajamos con alguna fuerza, será kilonewton, y acá va tita 2,1 por el eta 1 en centímetros. Pero este tita 2,1 es una rotación, no es tan fácil de medir. Entonces vamos a cambiar tita 2,1 y vamos a hacer la relación que hay entre, como sería la tangente del ángulo, como acá hacíamos la tangente de tita 1 será eta 1 sobre esta distancia, la tangente de tita 2,1 la mediremos a una distancia, y esto es por definición, o sea, se tomó ya siempre, se toma a una distancia desde el punto de la articulación, 1 metro, en la escala de longitud que estemos graficando, se mide 1 metro y se mide esto, la altura, o sea, la distancia entre los dos desplazamientos. Le llamaremos A. Entonces, si yo hago tangente de tita, como este ángulo es muy chiquito, va a ser A sobre 1 metro. A, que se mide en centímetros, sobre 1 metro. Y como el ángulo es chiquito, la tangente de tita es igual al ángulo de tita. Por lo tanto, yo digo que tita 2,1 es A sobre 1 metro. A en centímetros sobre 1 metro. Entonces lo reemplazo ahora en esto que está entre corchetes. Entonces digo que MI va a ser igual, esto era 1, es 1 kilonewton dividido en esto. Esto lo tengo que pasar para acá. Entonces me queda A en centímetros y el metro pasa para arriba. Entonces me queda 1 kilonewton metro sobre centímetros por eta 1 en centímetros. Kilonewton metro porque estamos hablando de momento. Entonces, acá yo obtuve la expresión que me da el valor de MI, o sea, el momento acá, dependiendo de dónde esté posicionada la carga. Pero aún me falta colocarle el signo a este diagrama. Entonces, me vengo y me fijo en el momento MI, este, que era el que yo, a partir del cual yo analicé el principio de los trabajos virtuales. Este momento, ustedes recuerden, si yo corto acá y elimino todo esto, sería un momento entrando por izquierda. Yo vengo por acá. Según la convención de signo de esfuerzos internos, este momento así,
que gira en sentido horario, entrando por izquierda, es positivo. Entonces, en la parte del diagrama donde está aplicada la carga, que en este caso sería acá, este diagrama tiene todo, está todo por debajo del eje, pero hay diagramas que tiene parte por arriba y por abajo. Entonces, el signo de este va a corresponder donde está aplicado la carga unitaria. Entonces, este era momento positivo, entonces este diagrama tendrá el signo positivo. ¿Qué me quiere decir esto? Y que el valor del momento acá siempre va a ser positivo, porque son todos por debajo del eje de referencia. Entonces, si yo tengo la carga aplicada acá, vengo, mido esta distancia en centímetros, me vengo acá, pongo esto ya es algo fijo porque yo vengo y mido según mi diagrama, esto mide tantos centímetros, lo mido y lo pongo acá. Entonces multiplico esto por esta escala y me da el valor del momento, porque acá yo centímetro con centímetro, entonces me queda en kilonewton metro, el valor del momento en I cuando tengo la carga acá. Si yo pongo la carga acá y vengo y mido esto. Mido eso, lo coloco acá, multiplico por esto que es fijo y me da el valor del momento en I cuando la carga está aplicada acá. Y podrán ver que si ustedes aplican la carga en alguno de los extremos, y el momento va a ser cero, porque no tienen desplazamiento y sería, si la aplican acá, esta fuerza va a ser cero, y entonces esta y esta van a ser iguales, entonces el momento en cualquier punto va a ser cero. Entonces, ahí tienen trazada la línea de influencias verticales, porque es a partir del diagrama de desplazamientos verticales del momento en I. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien entendió algo? Sí, profe, un poco. Un poco. Bueno, ya vamos a seguir haciendo. Hay que seguir practicando. Y sí, vamos a seguir haciendo otros ejemplos. Supongamos que ahora vamos a considerar, vamos a seguir con un momento, una viga que tiene un voladizo. Entonces tenemos una viga como esta, AB, con un tramo en voladizo. Y quiero determinar el momento en esta sección, SS. Entonces coloco la fuerza unitaria, que como dijimos podía ser en cualquier punto, entonces yo vengo y la coloco acá y trazo el diagrama de línea de influencia. Para eso tengo que liberar el grado de libertad asociado al momento, porque me piden la línea de influencia de MS. Entonces convierto a esto en una cadena cinemática con un grado de libertad, y para eso articulo la sección S. Pongo la fuerza unitaria y tengo que poner en evidencia el momento MS que tiene la sección esa S antes de que yo la articule.
Entonces, ahora esto se me convirtió en una chapa y en otra chapa, unidas por una articulación intermedia. Esta chapa, la de la izquierda, tiene su polo coincidente con el apoyo doble, o sea que el polo de la chapa 1 está acá. El polo de la chapa 2, yo sé que tiene que estar en una vertical por donde está aplicado, donde está el apoyo B, y que tiene que estar alineado con el polo y la articulación de las chapas que está unida a ella. Entonces tengo polo, articulación, y en el cruce estará el polo de la chapa 2. Profe, en este caso coincide con el apoyo. Exactamente, porque siempre tiene que estar, o sea, ustedes, los polos siempre son perpendiculares a la dirección del desplazamiento del punto. Entonces ustedes en este punto conocen cómo se desplazaría porque está el apoyo. Ustedes saben que se va a desplazar así. Entonces tiene que estar en una perpendicular a esa dirección. Entonces yo sé que ese punto se desplaza así, entonces estará por ahí, por una perpendicular. Y como también tiene que estar alineado con los otros dos que ya encontré, o sea, la articulación y el polo de la otra, entonces digo polo, articulación y tiro para allá. Y donde se cortan las dos, va a estar el polo de la chapa. Eso es una de las reglas para encontrar los polos de dos chapas consecutivas. Entonces, acá, en este caso, coincide con el apoyo B. Entonces, puedo trazar ya el diagrama de desplazamientos. Le damos una rotación relativa, una rotación arbitraria, perdón, a la chapa esta S1. ¿Hasta dónde llega? Hasta donde termina la chapa, que sería justo con la articulación. Este es un punto común, entonces, y la chapa y termina acá con el voladizo. Entonces tengo esto, es el diagrama de desplazamientos. Si yo marco la rotación, esta es la rotación que ustedes definen. Si yo la marco en este sentido, se llama 2,1 porque la que se mueve es esta respecto de esta. Si la marco para abajo, es θ 1,2, y quiere decir que se mueve la 1 y la que se quedaba fija era esta. Eso implica, o sea, quiere decir en cuál de los dos momentos se van a fijar. Se van a fijar en el momento de la chapa, aplicado en la chapa que se mueve, para la ecuación de trabajo. Entonces ahora voy a plantear el principio de los trabajos virtuales. Ahora el eta correspondiente a la carga unitaria está acá y va en sentido contrario. Entonces yo tengo que, será menos 1 por eta. Profe, antes sí. de que siga, ¿podría volver a explicar el sentido de θ 2,1? Sí. Este yo lo supongo. Entonces, ¿qué sería θ 2,1? Vamos a explicar, a ver. Esta rotación que yo tengo acá es θ 1, que es la rotación de la chapa 1. Este que está acá es θ 2. Es la rotación de esta chapa. Entonces, si yo planteara el principio de los trabajos virtuales considerando estas dos rotaciones que son absolutas,
Se llaman absolutas porque parten del eje de referencia hasta donde se mueve la chapa, no es entre dos chapas, sino con el eje de referencia. Entonces yo tendría que decir ms, este ms por este tita 1 y este ms por este tita 2, porque este está aplicado en la chapa 2 y este está aplicado en la chapa 1. Para no plantear todo eso, ¿y qué sería? Si yo los trazo acá, este tita 1, si yo trazo por esta una paralela al origen, esto sería tita 1. Y esto es tita 2. Entonces, este tita 2, 1 no es otra cosa que la suma de esas dos rotaciones absolutas. Y eso me da la rotación relativa. Que en la práctica sería decir, bueno, yo hago de cuenta que esta es fija. O sea que esta que antes estaba así, queda acá y desde ahí empiezo a considerar que se mueve. Entonces esta se movió relativamente a esta que estaba fija. Entonces, si yo digo que esta está fija, yo tengo que marcar el sentido de la rotación hacia la que se mueve. Se mueve tita 2, la chapa 2. Entonces, la flechita del giro es hacia la chapa 2. Entonces, lo escribo como 2, 1, que se mueve la 2 respecto de la 1. Si yo hubiese hecho al revés, yo hubiese dicho, yo hago esto así, digo que la que se mueve es la 1 respecto de esta que quedaba fija y la llamo tita 1, 2. Perfecto. Entonces eso va a hacer que yo vea cuál de los dos momentos es lo que voy a considerar. Claro, si está tomando tita 2,1, está viendo el momento ms de la izquierda. El de la derecha. El de 2,1, porque quiere decir que la que se mueve es esta. Perfecto, claro, se mueve la chapa 2, entonces Claro, de la derecha. entonces ustedes ven en esa, porque si la otra no se mueve no hay trabajo. Entonces sería 0 la ecuación. Miren cómo sería si yo aplico directamente estas rotaciones. Cómo sería la ecuación del principio de los trabajos virtuales. O sea, si yo hago las rotaciones tita 1, la absoluta, y tita 2, para que vean que después queda igual que este. Tengo este que era negativo. Ahora tengo esta, que es en sentido horario, y esta en sentido antihorario. Esta está asociada a este momento, ¿sí? Y esta está asociada a este momento. Entonces, acá yo lo voy a tener que suponer, pongamos que gira así. Entonces, si este gira en sentido horario y este gira en sentido horario, yo tendría que poner positivo ms por tita 1. Ese es el trabajo de este momento que está en la chapa 1 por la rotación de la chapa 1. Ahora vamos a la chapa 2. Este gira en sentido antihorario y el momento aplicado en la chapa 2 también es en sentido antihorario. Entonces, m por tita 2 igual a 0. Eso sería el principio de los trabajos virtuales. Como el le puse ms ahí, es el mismo, yo puedo escribir esto como menos 1 por eta 1 más m tita 1 más tita 2 igual a 0. Si yo me vengo al gráfico, yo les marqué acá, si yo trazo una paralela a esto, entonces esta parte es tita 1 y esta otra parte es tita 2. Entonces yo puedo reemplazar a esto como tita 2, 1, que es la rotación relativa. Entonces por eso es que yo hago
directamente veo la rotación relativa y me fijo en uno solo de estos momentos, que sería lo mismo que esto, simplificar esta sumatoria. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. El menos 1, profe, es El para menos darle 1 sí. Sí. es porque el desplazamiento, en este caso, como está la carga aplicada en el voladizo, el desplazamiento va para arriba. Claro, en Entonces, sentido contrario. claro, es el trabajo de la fuerza unitaria es negativo, porque tiene sentido contrario a la dirección de la fuerza, al sentido de la fuerza, perdón. Entonces, por eso esto es negativo. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces tenemos esta ecuación, que es ms acá. Entonces decimos que ms es igual, y despejamos acá, es 1 sobre el tita 2,1 por el eta 1 en centímetros. Y esto, reemplazándolo, o sea, si mido desde la articulación 1 metro en escala, y luego levanto acá y mido la distancia entre los desplazamientos de la chapa 1 y la chapa 2, eso será el A. Entonces yo puedo escribir que ms va a ser igual a 1 kilonewton por metro sobre A en centímetros por eta 1 en centímetros. Ahora veamos el signo que tiene esto. ¿Cómo ven el signo? Este momento, como yo me estaba fijando en la rotación de la chapa 2, este momento, por convención, entrando por la izquierda, es un momento negativo, porque gira en sentido antihorario. Si ustedes entran por acá, este es negativo. ¿Dónde va el signo negativo en el diagrama? Ven que acá tienen una parte por abajo y otra parte por arriba. El signo que aparece acá es correspondiente a donde está aplicada la carga unitaria. Entonces el negativo va acá y el positivo va acá. Y ese es el diagrama de la línea de influencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo esta carga la tengo circulando por el voladizo, el momento en ese va a ser negativo. Será cualquiera de estos valores, pero es negativo. Cuando la carga circula por cualquier punto entre A y B, va a ser positivo el momento en ese. ¿Entienden lo del signo? Más o menos, profe. Más o menos. Más o menos. Siempre el signo, ahora voy a dar vuelta a la hoja y vamos a hacer de otra forma. Siempre el signo que nosotros encontremos en el análisis va a ir donde está aplicada la carga. Si ustedes tienen, vamos a tratar, a ver, ahí. Tenía un apoyo doble y uno simple acá. En el primer caso, yo había puesto la carga unitaria acá, 1 kilonewton ahí. Y teníamos la sección acá, S. Entonces, articulamos ahí, tenemos polo de la 1, polo de la 2 y la articulación. Entonces trazo el diagrama de desplazamientos, proyecto los polos y donde está la articulación y tengo un diagrama como este. Ese era el diagrama que teníamos recién. Entonces, me fijo en el desplazamiento del punto de aplicación
de la carga unitaria y me fijo en la rotación. Entonces yo voy a analizar el movimiento de la chapa 2 respecto de la 1. O sea, la que se va a mover es esta respecto de esta. Entonces, planteamos el principio de los trabajos virtuales. 1 por eta 1, pero como tienen sentidos contrarios va negativo. Menos 1 por eta 1. Profe, eso le quería preguntar. Sí. Yo hubiese tomado para arriba mi desplazamiento virtual. Dibujo así. Exactamente. Sí. ¿Me quedaría en el mismo sentido o no? Claro. Ya lo vamos a hacer y vamos a demostrar que lo mismo le va a dar el mismo signo del diagrama. Bien. Ahora lo vamos a hacer después de este. Pero sería positivo. Claro. Bien, perfecto. Sí. Profe, dijo que la chapa 2 se movía respecto a la 1. Sí, por eso pongo 2,1 y le indico a la flecha hacia la chapa 2. Esto sería la chapa 2 y esto sería la chapa 1. Entonces, si moviera al revés, sería en sentido contrario. Claro. Ya también la vamos a hacer todas las versiones posibles, van a ver que siempre llegamos a lo mismo. Bueno, gracias. Por nada. Disculpe que no lo escuché, la chapa, entonces, el gráfico corta el eje en los polos. Claro. Siempre. Los polos nunca se pueden desplazar, nunca tienen desplazamiento, o sea, siempre van a estar sobre el eje. Lo único que pueden tener rotación, por eso se mueven las chapas alrededor de ellos, pero no pueden estar desplazados. Siempre donde está el polo acá tiene que ser 0 en los desplazamientos. Y que tuviera rotación, ¿no es que tenga momento? ¿O por qué no? No. En esto, digamos, o sea, siempre que la rotación existe, o sea, el desplazamiento, ese movimiento como rotación, quiere decir que no hay momento. Vos en este apoyo no tenés momento, porque esta te permite que rote. Entonces, acá momento no tenés. Acá, en esta condición, sí tenés momento, ahí, porque ahí es un punto intermedio. Ustedes conocen el diagrama de momento de esto, y acá hay momento. ¿Qué pasa? Como yo rotulo, le pongo una rótula ahí, una articulación, y ahí lo libero, entonces no habría momento. Ustedes se acuerdan que en las articulaciones no hay momento, porque la articulación puede, gira así, entonces no hay nada que lo restrinja, que genere un momento que se oponga a eso. Entonces, acá es que yo lo libero, entonces lo dejo que se mueva. Entonces el momento sería 0, pero en realidad no es 0, es m. Por eso lo pongo como si fuese un momento desde afuera, que yo lo pongo para que lo sujete a ese punto. Porque yo acá lo liberé, entonces me quedaría hipostático esto, cuando yo lo pongo a la articulación. Entonces le pongo, es como si yo estuviese en este cosito que yo les hice. O sea, antes estaba así y esto estaba rígido. Cuando yo lo articulo, esto puede hacer así. Entonces, para que no haga eso, o sea, para que la estructura se mantenga, y yo le tengo que poner un momento ahí que lo sostenga. Algo que sostenga eso, que haga de cuenta que esta articulación no está. Por eso yo pongo el momento ahí, para que se mantenga como era original. Pero como yo necesito trazar un diagrama de desplazamientos virtuales, tengo que articularlo, porque si no, esto así como está no se mueve, no se desplaza, no puedo trazar ningún diagrama. Entonces, le tengo que dar un grado de libertad, pero para que permanezca en equilibrio, pongo los momentos como si estuviese así. Bien, profe, gracias. Espere, entonces el momento sería que la estructura ejerciera momento para mantenerlo quieto. Claro,
Claro, Bien, es ahí como, quedó. Gracias, profe. por ejemplo, como si yo estuviese, si vos querés que algo no se caiga, ponés la mano y lo sostenés. Entonces yo digo, bueno, esto está así, pero se está moviendo, entonces yo pongo la mano y lo sostengo. Entonces eso es lo que yo estaría haciendo al poner los momentos. Si yo no lo pongo, esto se cae. Entonces la pongo ahí, a la fuerza o al momento en este caso. Entonces es para que este sistema, que si yo no pusiera esto, esto se caería y haría esto, y sería inestable mi estructura, se movería así, entonces yo tengo que poner un momento para que lo sostenga allá arriba. Sí, profe, muchas gracias. Por nada. Bueno, volviendo al principio de los trabajos virtuales, decíamos que el trabajo de la fuerza unitaria era negativo, entonces el trabajo de MS tiene que ser positivo, para que esto me dé igual a 0 en esta suma. Entonces, si esto tiene que ser positivo, el sentido del momento tiene que ser el mismo que el de la rotación, θ 2,1. Como dije 2,1, me fijo en la que está en la chapa 2, porque la que se mueve es la 2. Entonces, si esto gira antihorario y tiene que ser positivo, este tiene que girar antihorario. Y por principio de acción y reacción, este tiene que ser así. Entonces, de acá, trazando el metro este que medíamos y midiendo el valor de A en centímetros, a mí me queda que MS es 1 kilonewton metro sobre A en centímetros, que es la escala de influencia, por el eta 1 en centímetros. Y el signo es, cuando yo planteé esta ecuación, la carga estaba ubicada acá, me daba negativo. Si yo hubiese puesto la carga acá, el trabajo era positivo. Entonces, lo que tendría que haber sido negativo era esto. Entonces, el sentido de este momento depende de dónde esté ubicada la carga. Este sentido me da cuando la carga está ubicada acá. Por lo tanto, el signo que va a llevar el diagrama lo define este momento donde está aplicada la carga. Si este momento, según la convención de signos, entrando por izquierda. ¿Por qué es entrando por izquierda? Porque aquí, si yo me estoy fijando en esta chapa, quiere decir que toda esta parte la saqué. Entonces, como que todo esto tengo que poner la resultante acá y analizar. Entonces, este momento sería negativo. ¿Cuándo me dio negativo acá? Cuando yo tenía la carga aplicada acá. No cuando la tengo aplicada acá, cuando la tengo acá. Entonces, el negativo es donde está aplicada la carga. Y positivo en sentido contrario, por supuesto. Entonces, me queda este diagrama de línea de influencias con este signo. Y esta es la ecuación. Ahora hagamos al revés, que era lo que me preguntaban recién. Vamos a hacer 3 casos distintos. Pongo el polo de la 1, la articulación venía por acá. Acá está el polo de la 2. Y vamos a suponer ahora que la carga está aplicada acá. Ahora es esa la carga unitaria. Y vamos a trazar. Está un poquito más a la derecha, una línea, perdón, en la articulación, una más a la derecha. Ah, tenés razón. Acá viene la articulación. Gracias. No hay problema. Bueno, entonces, vamos a dibujar el diagrama de desplazamiento, que puede ser para arriba, puede ser para abajo. Lo voy a hacer para abajo y después lo voy a hacer en otro que sigue para arriba.
Entonces, me voy hacia abajo, voy hacia allá y vengo acá. La voy a dibujar a la... porque acá vienen los momentos. Entonces, la carga ahora está aplicada en el tramo entre A y B. Entonces bajo por acá y veo que el eta va hacia abajo, el eta 1. Sigamos, bueno, sí, ahora hagamos al revés, la rotación tita 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que esta se queda fija y lo que yo veo es cómo se mueve la 1 respecto de eso. Por lo tanto, me tendré que fijar en el momento aplicado en la chapa 1, porque la que se está moviendo es esta. Vamos al principio de los trabajos virtuales. 1 y eta 1 tienen el mismo sentido, por lo tanto, es 1 por eta 1 positivo. Por lo tanto, ms por tita 1, 2 tiene que ser negativo, el trabajo negativo. Vengo acá. Tita 1, 2 es en sentido horario. Me voy al momento aplicado en 1. Tiene que ser antihorario, o sea, así. ¿Sí? Entonces, y bueno, vuelvo a medir el metro acá, saco A, entonces me queda que ms vale 1 kilonewton metro sobre A en centímetros por el eta 1 en centímetros. Ahora veamos lo de los signos. Esta ecuación, que es la que yo planteo, miren cómo era la anterior cuando yo tenía la carga unitaria en el voladizo, y esta es cuando yo tengo en el tramo. Cambia. Entonces, yo me vengo al momento, que era este el que yo me fijaba. Si es este, en esta cara, quiere decir que yo eliminé todo esto y estoy entrando por derecha. Entonces me tengo que fijar en la convención de derecha. Este, si entrando por derecha, es positivo el momento. Entonces, ¿cuándo en esta viga hay momento positivo? Cuando yo tengo la carga aplicada acá. Entonces, positivo va a ser en la parte del diagrama por donde está aplicada la carga, que es acá, y negativo acá. Ven que los diagramas me quedan iguales, aunque los signos en estos sean distintos, porque estos signos están asociados a la posición de la carga. Esto está asociado, es para equilibrar cuando la carga está acá, y esto es para equilibrar cuando la carga está acá. Entonces, siempre van a llegar a la misma forma de diagrama, a los mismos signos del diagrama. Quizás esto les dé distintos valores porque pueden hacerlo más grande, más chico, pero siempre va a ser proporcional porque son todas rectas, entonces los resultados finales les debería dar igual. Pero no importa, o sea, si uno hace con la carga aplicada por acá y el otro por acá, tienen que llegar a lo mismo. Van a plantear distinta ecuación,
pero los signos al final van a ser lo mismo si analizan como tiene que ser. Igual que la rotación. Yo acá analicé tita 2,1, acá analicé tita 1,2. Si es tita 2,1, me voy a la chapa 2. Si es tita 1,2, me voy a la chapa 1 para analizar. Si ustedes se confunden, sí les va a dar cualquier cosa. Pero si se analiza bien, tienen que llegar a lo mismo. Estos son dos casos que les demuestra que si analizo que una se queda quieta y la otra se mueve o al revés, es lo mismo. Y también que si cambian la posición de la carga, es lo mismo. Ahora vamos a dibujar al revés el diagrama, como me preguntaban hace un rato. Entonces, tengo la viga. Mira, ven, sí. Está acá. Acá está el apoyo. Y la articulación, y la sección es esa. Entonces, yo tengo que articular la sección. Entonces tendré el polo de la chapa 1, el polo de la chapa 2, y le coloco la carga unitaria, estaría por ahí, y tendré el par de momentos, que ya veremos el signo, y ahora voy a dibujar el diagrama de desplazamientos. Proyecto el polo 1, la articulación anda por acá, y el polo de la, perdón, este es el polo 1, este es el polo de la 2. Y ahora, en vez de rotarla para abajo, como hicimos en esto, rotamos para arriba. Entonces va así, hasta donde termina la chapa, y de ahí, así. Y marco la rotación. ¿Qué quieren que se mueva? Tita 2,1, profe, que la fija hacia la chapa 1. Que la fija hacia la chapa 1, entonces tiene que indicar hacia la 2, que es esta, y esto será 2,1. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Entonces ahora planteamos el principio de los trabajos virtuales. Está la carga unitaria acá. Entonces proyecto y el eta 1 está acá, que va hacia arriba. Entonces esto es eta 1. Entonces digo, tienen sentidos contrarios, es menos 1 por eta 1. Entonces yo sé que ms tiene que ser positivo. Ms por tita 2,1 igual a 0. Entonces me vengo acá. Como la que se mueve es 2, me fijo en la chapa 2, o sea, en el momento acá, ms en este. Como esto tiene que ser positivo y esto gira en sentido horario, acá tendrá que girar en sentido horario. Entonces ahí esto que está representado acá es lo mismo que esta ecuación. Y de ahí obtengo el ms. ms, que si mido de nuevo el metro acá y determino el A, será 1 kilonewton metro sobre A en centímetros y por el eta 1 en centímetros. Eso es cómo se calcula. Ahora veamos el signo. Entonces, para plantear esta ecuación, yo tenía la carga aplicada acá. Por lo tanto, el signo que yo encuentre de esto va a ser en la parte del diagrama por donde está aplicada la carga. Si el eta 1 estaba acá, es en esta parte lo que va a llevar el signo que yo encuentre acá. Como analizo este momento, es como si yo eliminara la parte izquierda y tengo la convención de momentos entrando por izquierda. Este momento es positivo entrando por izquierda. ¿Sí? Sí.
Entonces la parte del diagrama que va a llevar positivo es esta, por lo tanto esta es negativo. Perfecto. Y tiene lo mismo que lo que veíamos antes. Los tres diagramas son exactamente iguales. O sea, no son iguales, uno está para arriba o para abajo, pero los signos es igual. ¿Qué quiere decir? Si Mateo hizo este y María hizo este, cuando me den a mí el resultado final me lo van a dar igual. Por más que lo haya hecho más grande, para arriba, para abajo, porque la escala va a cambiar para cada uno, pero los signos, si cae por acá la carga, a los dos le va a dar positivo, o si cae por acá, a los dos le va a dar negativo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que importa al final. Cada uno puede hacer, por eso le dice, les doy un giro arbitrario o un desplazamiento arbitrario, porque quiere decir que el tamaño y la dirección, o sea, el sentido, es arbitrario. Lo que no va a cambiar es el resultado final. El resultado final va a ser siempre el mismo. Y a pesar de que ustedes lo hacen cada uno como quiera. ¿Por qué? Porque según lo que ustedes planteen van a ser las ecuaciones, la ecuación del principio de los trabajos virtuales. Entonces eso hace que queden fijos y que ya los signos queden fijos. ¿Mm? ¿Entendido? Sí, profe, entendido. Bueno, después, no sé, le sacaré una foto. No, esto es lo mismo que está, pero le sacaré una foto y se los mando de todos modos a esto. Bueno, Estaría bueno. esto sería con respecto al momento. Ahora veamos qué pasa con el corte. Ven para acá. Vamos a empezar con la viga simplemente apoyada y después haremos una con voladizo. Tenemos una viga simplemente apoyada, apoyos A y B, carga unitaria móvil y tomamos una sección arbitraria S, que será esa, está ubicada, supongamos, a 5 metros del apoyo A. Se fija, yo dije 5 metros y es 5 metros. La que se va a mover es esta, la carga unitaria. Quiero la línea de influencia del corte en la sección S. Entonces, como el corte es una fuerza que va perpendicular al eje de la viga, que va cizallando, dice, o sea, si tienen las dos caras de la viga, hace este movimiento, entonces yo tengo que representar ese movimiento, liberarlo, para que estas dos caras se puedan desplazar una para arriba y otra para abajo para poder plantear el principio de los trabajos virtuales. Y ese movimiento lo hacíamos con las bielas paralelas, que yo podía tener un movimiento así y no otro, porque no puedo liberar más de 1 grado de libertad. Entonces, así no se tendría que mover y estas bielas no le permiten que se mueva horizontalmente y tampoco pueden rotar una alrededor de la otra porque son las dos bielas, no le permite eso. Entonces, lo único que puede hacer es desplazarse una cara respecto a la otra. Entonces, ese es el mecanismo que yo uso para conocer la línea de influencia del corte. Entonces, ¿qué hago? Coloco unas bielas paralelas. Aquí estaría B, acá está A. Y en esta sección, o sea, ahí está la sección, por supuesto que uno lo dibuja más grande, pero es una longitud diferencial, la de estas bielas. Y en cada cara tengo que poner la fuerza del corte para equilibrar, para que este sistema quede en equilibrio. Tengo que poner el corte que existe en realidad en esta viga
pero acá lo liberé. Entonces, al liberarlo, estas ya no existirían, pero no quedaría en equilibrio esto. Entonces pongo las fuerzas en una cara y en otra, que equivalen al corte que existe en la realidad. Ya les voy a poner el sentido de acuerdo a lo que haga el diagrama.